Lua vermella, chamo por vós, facede meigas como o fillo veña. Lua Vermella es un viaje a un lugar donde el tiempo está suspendido y está poblado por los seres que pueblan el imaginario fantástico gallego, ¿no? Los fantasmas de la Santa Compaña, las meigas, y es un universo donde el mito y el paisaje conviven y hace estallar por los aires todo lo que lo rodea. Experiencial o inmersivo, viaje. Si fuese una frase, el encuentro cósmico entre el hombre y el paisaje. Vale, yo me quedo también con la frase y podría definir desde también ese encuentro, pero para mí como una especie de fusión o comunión o de visión entre la fusión del mundo interior y el mundo exterior. He vivido en el Ártico bastante tiempo, muchos meses a lo largo de diferentes etapas y siempre he querido hacer algo allí. Tengo algunas de las imágenes más hermosas que yo he filmado, pero nunca he sido capaz, desconozco el motivo, o tal vez lo conozco y no lo voy a compartir, de que esto haya fructificado en una película. Entonces el gran desafío que he tenido ha sido por ahora el Ártico. Yo también podría compartir que igual un momento importante con el paisaje para mí ha sido cuando pude embarcarme con mi padre en el Atlántico Sur, en la zona de la Patagonia, y de repente ahí confrontarte con esa inmensidad, con esos 360 grados de mar, día tras día, donde llegaba un momento en el que pierdes completamente la noción del tiempo. Bueno, yo si tuviera que destacar un momento, yo creo que ha sido en el Lakifni. Pues sí, creo que hemos tenido un poco la sensación de que tanto aquello que queríamos filmar como lo que estaba sucediendo entre nosotros, pues que era un poco la misma cosa, ¿no? Yo en esta línea y llevándolo también a Costa Morte, que es al lugar al que he dedicado mis dos primeros largometrajes, hay una experiencia muy fuerte y es un poco de donde nacen estas dos películas, que es la visión del océano. Hace poco un crítico, Ruiz de Samaniego, incorporó en una crítica a Lua Vermella, decía, no podemos habitar este palco impunemente ante el gran teatro del misterio, ¿no? Esta idea del Monte Pindo como un palco ante el gran misterio es de una belleza abrumadora, ¿no? La mirada perdiéndose más allá de un horizonte al que no se atribuía límites. Buenas, soy María José y quería saber si es mejor improvisar o planificarlo todo de cara al rodaje. Una pregunta muy linda, me gusta. Planificar, pensar, encontrar previamente, tanto en una escritura como en una reflexión previa, qué es lo que quieres rodar, es esencial. Si no, bueno, salir ahí, hay como millones de películas posibles, ¿no? En la realidad, incluso como en una ficción más o menos controlada. Pero creo que también es muy importante que se deje ese espacio a la improvisación, al encuentro, a la casualidad, al azar, y que también la vida pueda impregnar nuestras imágenes. Del nuevo cinema galego, yo si tuviera que... Es difícil extraer un denominador común. Yo creo que hay implícito un sentimiento animista o espiritualizado de la naturaleza, ¿no? No sé si nacemos con ellos o nos hemos juntado nosotros o la sensibilidad del cineasta lo necesita, pero yo creo que hay algo que al menos a nosotros cuatro está, que es este latido, esta palpitación de la naturaleza. Hola, me llamo Emiliano. Mi pregunta es, cuando tú tienes tu propuesta sonora, ¿cómo los procesos de rodaje y de producción terminan influyendo y cambiando esta? Saludos. Yo, como he trabajado, por ejemplo, en
Lua Vermella pues había unas cuantas ideas y con Juan Carlos Blancas, que es el diseñador sonoro, las fuimos poniendo en práctica. Lo que hicimos era alternar momentos donde la naturaleza, los sonidos de la naturaleza fluyen con más claridad, más limpios, y otros momentos en los que lo queríamos llevar hacia género de terror, más oscuridad, y ahí el diseñador sonoro trabajaba con más capas sonoras que le daban mucha densidad, trabajando también con una música electrónica atmosférica que subrayara ese tenebrismo. Lo misterioso, pero también de esa parte como de la oscuridad en la que una parte de Galicia o cada uno de nosotros podemos habitar, ¿no? Primero también por un contexto histórico, por un pasado, bueno, duro que Galicia ha tenido, y creo que un poco tanto, bueno, Lois como yo en 30 Lumes lo hemos sacado, pero creo que desde un lugar también como mucho más, no sé si benévolo hasta cierto punto, porque todo lo que podríamos igual llegar a sacar también podría ser duro. Entonces, en ese sentido, a mí, por ejemplo, ahora al ver Lua Vermella, pues sí que siento como muchas conexiones justamente también en todo ese estado interior de esos habitantes que están ahí en una especie de stand-by, de tiempo suspendido, que en cierta medida yo también lo sentí en el Courel. Y ese tiempo suspendido, ese tiempo que también remite a algo eterno, algo atemporal y algo muy atávico, lo tenemos los dos en ambas películas. 30 Lumes y Lua Vermella dialogan a la perfección, ¿no? Son películas también espectrales, ¿no? Y lo que comentaba Diana de hacer tolerable el drama, ¿no? Yo creo que nosotros, en las dos películas lo llevamos hacia la fabulación, ¿no? Hacia la idea del cuento en tu película, la idea de leyenda en la mía, ¿no? Es una manera como de mitificarlo, ¿no? O sea, ambas películas también hay un trabajo entre hibridación documental-ficción, en tu caso, digamos, más documental y donde se cuela la ficción espectral, en el mío un poco más a la inversa, más ficcionado, pero tenemos la historia real del Rubio, ¿no? Este buzo que ha recuperado más de 40 cadáveres de náufragos y que se interpreta a sí mismo. En sí, recuperar más de 40 cadáveres de náufragos perdidos en el mar y las historias que contaba el Rubio, ¿no? A veces me contaba, abrazaba cadáveres que llevaban 20 días bajo el mar y al subirlos se caían todos los órganos y se quedaba abrazando la piel, ¿no? Eso, dicho así e imaginado así, es esta cuestión intolerable. Hola, soy Sandra. Mi pregunta es respecto a la localización. ¿Qué papel ocupan en la construcción de tu cine? Es decir, ¿son algo súper esencial y de lo que se desprende el resto de la peli o pueden ser quizás más secundarias, muy a posteriori? Y bueno, ¿qué relación tienes actualmente con ellas? Porque para mí son cada vez más importantes los espacios. Muchas gracias. Bueno, la cultura está muy relacionada con el territorio siempre, ¿no? Y en el caso de mis películas o de mi trabajo, pues muchísimo también, ¿no? No sé, o sea, hay que honrar el mundo, hay que venerar la manifestación, hay que defender lo frágil, hay que capturarlo. Bueno, no sé, es ese fuegocito un poco que nos guía, ¿no? Que nos calienta el alma, ¿no? El afuera, ¿no? El mundo. Y bueno, en el caso de mi última pregunta, pues es clave, ¿no? Porque, bueno, he filmado en el valle donde ha nacido mi madre y donde bueno, pues muchas generaciones de familiares pues han vivido, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que poner el cine en esa perspectiva, ¿no? De filmar espacios esenciales para uno, íntimos para uno, yo creo que, bueno, que tiene unas consecuencias muy benéficas.
Yo creo que tal vez el momento en el que de un modo más evidente dialogan Hamada y el cine general de Lois Patiño es el prólogo de la película. Es un prólogo onírico, muy atmosférico, que dialogaría tanto con Costa da Morte como con Lua Vermella, en el que, como pasa en el cine de Lois, sobre todo en este caso en Costa da Morte, es la inmensidad absoluta del paisaje frente a la escala irrisoria de lo humano. Me encanta despertarme con el sonido de la cafetera porque significa que no voy a tener que preparar el café yo y que hay alguien conmigo, aunque no lo vea. Es una ausencia que está muy presente, como los fantasmas que habitan el pueblo retratado por Lois Patiño. Y que me conecta con las fotografías familiares que interviene Ángela Dean. O con el fanzine de Violeta sobre la pérdida de su amigo, al que escribe cartas. Son fragmentos de vida congelados, vidas pausadas, que me recuerdan mucho nuestra vida estos últimos meses, cuando debimos aprender a ocupar nuestro tiempo. En mi caso, muchas veces con filtros de Instagram. Hasta que el rugido de la cafetera reanuda el tiempo y te vuelves a poner en marcha. Pues es una carta preciosa, la verdad. Cómo trabaja este aspecto del fantasma, de ser una presencia-ausencia, ¿no? Entre el ser y el no ser, ¿no? Y cómo lo trabaja desde una cotidianidad, ¿no? De cómo el olor del café le hace ya pensar, proyectar que hay una persona despierta con la que va a compartir ese desayuno, ¿no? Es precioso, ¿no? De cómo apela a lo sensitivo, a las sensaciones y lo conecta con los fantasmas, ¿no? Luego también la cuestión de la vida suspendida, ¿no? Que hemos sentido todos, ¿no? En estos meses que se nos han robado de alguna manera, que la vida se ha puesto en suspenso, en paréntesis, que también tiene que ver de una manera muy esencial con Lua Vermella, ¿no? No solo porque los personajes estén paralizados y el tiempo pasa por ellos sin saber cuánto tiempo han pasado, ¿no? Que los propios personajes no saben si han pasado 2 días o 100 años, sino por el hecho del relato mítico y legendario, lo que implica de atemporalidad, ¿no? El mito está fuera del tiempo o es un relato que se repite circularmente, ¿no? Y también ahí está la suspensión temporal, ¿no? Entonces ha captado 2 elementos muy esenciales, la suspensión y el espacio entre el ser y el no ser. Para mí el montaje, en el fondo, bueno, viene mucho con esa idea de esculpir el tiempo, ¿no? También de Tarkovsky. Pero en el montaje esculpimos muchos elementos. El tiempo, el espacio, las emociones, las vivencias, las experiencias que queremos hacer llegarle también a un espectador que vea nuestras películas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Lua Vermella, para mí es una película que, bueno, no sé, igual, Lois, si me dices lo contrario, pero creo que también se ha generado mucho en montaje. Lua Vermella es una película que la fase de montaje, claro, llegas a la fase de montaje sin todos los ingredientes, que normalmente, bueno, ya está todo y a partir de ahí a esculpir, ¿no? Como comentas que es bonito esa idea de esculpir emociones, esculpir.
el rodaje de mi película también, digamos, y retomando un poco cosas que decía Oliver, claro, mis películas son muy formales, ¿no? Exploran un aspecto formal y el relato hasta esta película no tenía presencia prácticamente, ¿no? Esta película se rueda también sin relato o unas pautas muy, muy mínimas y es en el montaje donde empezamos a escribir los diálogos, que son los que van a ir dando forma al relato. Hola, soy Brenda. Como estudiante y teniendo 2 trabajos para subsistir, quisiera saber cómo podemos sacar adelante nuestras óperas primas. Es decir, ¿tú cómo te organizaste para poder llevarla a cabo? Encontré una frase de Godard que decía, si solo tienes $5, haz películas que cuesten $5, ¿no? Entonces yo me basaba en eso, ¿no? Y poquito a poco, pues cuando yo veía que podía acceder a un presupuesto un poquito mayor, pues ya me permitía pensar películas para ese presupuesto. Bueno, es importante hablar un poco también de las búsquedas de Lois. Yo creo que es de estos cineastas que, bueno, yo creo que estoy un poco dentro de ellos, aunque las herramientas que utilice sean distintas. Yo utilizo un poco más el relato, ¿no? Creo, un tipo de identificación más emocional, un poco con la historia, ¿no? Y en el caso de Lois, bueno, pues es esa investigación, ¿no? De esta relación misteriosa que hay entre una imagen y el metabolismo humano, ¿no? Que es, bueno, cualquier tipo de película, ¿no? Opera esta relación tan extraña, ¿no? O sea, hay imágenes que, bueno, pues eso, que nos habitan, que nos acompañan, y yo creo que es un poco esa la responsabilidad del cineasta, ¿no? Que queden ahí las imágenes, ¿no? Independientemente de los sabores y de las emociones que podamos tener cuando vemos la película, ¿no? Cuando terminé Costa da Morte, cerré una investigación, una exploración dentro de mi cine donde la distancia y la inmensidad eran el elemento principal, ¿no? Y a partir de ahí, y hasta Lua Vermella, decidí explorar la naturaleza maleable del tiempo a partir de esta figura inmóvil en el paisaje. Hola, soy Claudia Estrada y mi pregunta es ¿cómo afrontáis la dirección de actores tanto en los ensayos previos, si se tienen, como en el rodaje? Muchas gracias. En el caso de Hamada, algo que fue muy, muy interesante fue, yo que soy una persona que siempre está bastante obsesionada con el lenguaje, el hecho de no comprender los diálogos de mis protagonistas, de ninguno de los personajes de la película. Durante muchos meses tuve un material cuyo contenido específico desconocía. Trabajaba sin traductor, ellos se comunicaban entre sí, improvisaban situaciones y yo podía saber el tono y la energía de la situación, pero no el contenido de las conversaciones, por ejemplo, ¿no? Esa parte fue fascinante y lo que sí que hizo fue que me tuviese que fijar muchísimo en el lenguaje corporal, en el lenguaje no verbal, y creo que ahora eso lo estoy aplicando de algún modo a los ensayos con, ahora sí, actores de cara a un cortometraje de ficción en el que estoy trabajando ahora mismo. Si bien las herramientas son distintas, yo creo que, bueno, los dos queremos invitar al espectador y suena un poco pomposo o ambicioso, pero bueno, es la intención, no digo que lo consigamos. Es, bueno, ese rapto extático, ¿no? Esa sensación ese estado de embriaguez del espectador cuando ve las imágenes, ¿no? Ese momento en el que se noquea la razón y eres imagen, ¿no? El observador, lo observado es uno, ¿no? Y en esta cascada de imágenes que es Lua Vermella, pues se produce eso, ¿no? Es una constante estimulación perceptiva y golpes ¿no? Imágenes de luces que, bueno, en mi caso creo que es, bueno, en mis películas esos momentos, digamos, de verticalidad son un pelín
sea, son menores, o sea, hay menos momentos así, ¿no? En Lua Vermella es no parar, ¿no? De hostias. Hola. Espera. Hola, soy Samuel. Vale, va, ahora, mi pregunta es... Cuando empiezas a grabar, ¿ya tienes montada toda la peli aquí en tu cabeza y solo tienes que grabar los planos que quieres? ¿O en cambio grabas mucho y ya decides en plan el montaje, te lo dejas al montador o ya vas decidiendo tú sobre la marcha? Gracias. En serio, gracias. Gracias, Samuel, creo que se llama. Bueno, en mi caso, como mis películas, el relato no es lo fundamental. Suelo trabajar desde un concepto formal que hasta ahora, que quiero explorar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no trabajo mucho en la acumulación de imágenes, en el encuentro con la imagen. Entonces, yo no tengo para nada la película en mi cabeza, ¿no? Sino que trato de estar muy, muy perceptivo un poco a lo que va apareciendo, ¿no? Y luego el trabajo con el montador es mano a mano, es ir construyendo la película en esa fase. Así que nada, yo creo que es conveniente, como comentaba Diana antes también, estar abierto a los regalos que te da la realidad. Lua Vermella se estrena ahora en los cines. Coincide con el Halloween, que es el Samaín gallego, y yo creo que es el mejor plan que podéis hacer para celebrar Halloween, ¿no? Sumergiros en el universo fantástico gallego, poblado por la Santa Compaña, las meigas, y sumergiros en esta experiencia sensorial donde el tiempo está suspendido, que es Lua Vermella, ¿no? Creo que el cine es el espacio óptimo para disfrutar de esta experiencia sensorial e inmersiva. Un abrazo.